Mientras ayer la jornada fue un homenaje a uno de sus intelectuales preferidos, a Francisco Márquez Villanueva, hoy la sesión va a consistir en un diálogo sobre su obra con el escritor Diego Doncel. El título de la cita es Juan Goytisolo, la obra de un heterodoxo. Ayer ya tuvimos oportunidad de ver cómo es un adjetivo que se aplica a menudo a la trayectoria vital e intelectual de Juan Goytisolo, y con Diego Doncel vamos a tener la oportunidad de desgranar la heterodoxia en la obra, en el conjunto de la obra de Juan Goytisolo. Así que les dejo con Diego y con Juan. Muchas gracias por venir. Bien, buenas tardes. Bueno, es un placer y te agradezco, Juan, la posibilidad de mantener contigo esta conversación delante de tus lectores, y agradezco naturalmente a César Antonio Molina, director de la Casa del Lector, que es el que ha ideado esta conversación, la ha diseñado y finalmente es el que la ha hecho posible. Bueno, espero, Juan, lo único es que espero que te sientas muy cómodo con lo que te voy a preguntar, sobre todo que los lectores que aquí hay pues puedan tener algunas respuestas de algunas de las preguntas que alguna vez os habéis hecho de Juan Goytisolo, porque en realidad lo que me gustaría en esta ocasión es ser la voz que vosotros podáis tener encima de esta mesa. Por eso, en realidad, lo que quiero es hacerle unas preguntas que irán, como veréis, desde la propia obra de Goytisolo a la sociología literaria, preguntas que realmente os puedan interesar a vosotros o que alguna vez nos hayamos preguntado, vosotros como lectores del siglo XXI. Leer a un clásico, y Juan Goytisolo es ya un clásico, supone que en su obra podamos encontrar precisamente esos interrogantes, ¿no? esos interrogantes, esas preguntas, que tanto en el ámbito de la cultura como en el del pensamiento, como en el de la literatura, podamos plantearnos hoy. Es decir, que encontremos vías para preguntarnos, pero también posibles respuestas y hasta indicaciones de salida en este laberinto que es la actualidad. Ese punto, el de encontrar algunas respuestas, como os decía, o simplemente el de poner sobre la mesa algunos interrogantes, será el motivo fundamental de esta conversación. Juan, pongamos una fecha. Lo hablábamos antes, 1980. En esa década empieza a tomar forma entre nosotros un proceso cultural que llega hasta hoy. En la filosofía, por ejemplo, se opta por el pensamiento débil. En el pensamiento político se llega a decretar el final de la historia. Acuérdate de aquello que decía Fukuyama, hemos llegado al final de la historia, ¿no? Lo que conlleva un neoliberalismo tanto a derecha como a izquierda, ¿no? Y en la literatura lo que sucede es que se abandona por completo el lenguaje de la vanguardia, el lenguaje crítico de la vanguardia, y se opta por una resurrección del conservadurismo y de un realismo tanto de viejo como de nuevo cuño, ¿no? Esa sería un poco la percepción muy resumida de lo que ha sucedido de 1980 para acá. En tus intervenciones públicas de estos años, tanto en forma de ensayos o de artículos, tus ideas van en este sentido. Hemos vivido una ocupación, una palabra que tiene que ver con tu obra, ¿no? Hemos vivido una ocupación por parte de todas estas debilidades en estos años,
sabiendo además que España es un país que arrastra en la cultura española, en el pensamiento español, incluso en el inconsciente español, la huella del franquismo. Hemos vivido una resurrección de todas estas debilidades, una continuación de todas estas debilidades. Bueno, creo que lo dije ayer, que en España ha habido con muchas deficiencias, una transición democrática, pero la transición cultural no se ha producido. Esto es evidente, que arrastramos un lastre muy pesado y esto se nota, pues, bueno, basta ojear la mayor parte de la prensa española para darse cuenta que el lenguaje no ha cambiado mucho en las últimas décadas. Dicho esto, me gustaría poner atención en las palabras. Por ejemplo, aquí se me califica de heterodoxo. Yo no me defino a mí mismo como heterodoxo. Esto es una percepción exterior. Yo lo único que he hecho es poner en tela de juicio algunas verdades supuestamente macizas y ampliar sobre todo el campo cultural español. Esta ha sido una de las tareas fundamentales como ensayista y siempre el retorno a este pensamiento crítico que podemos encontrar desde el siglo XIX con Larra, etcétera, con Blanco White, con Clarín, etcétera. Y en el campo político, pues añadiría yo esta tradición republicana de Pi Margall, este intelectual tan ignorado en España, con su proyecto, e igualmente Manuel Azaña, un intelectual imprescindible para entender lo que es España hoy. Sin embargo, tu posición pública, Juan, tu posición pública, que se manifiesta durante toda tu obra, pero también desde la democracia para acá, ¿no? En El pájaro que ensucia el nido, su propio nido, nos encontramos con que sucesivamente haces una crítica de la transición española, haces una crítica de Felipe González, después haces una crítica de Aznar y porque no te llegó, sino de Zapatero, ¿no? Hay en tu posición pública, en tu propio pensamiento, hay una tensión, ¿no? entre lo que podríamos llamar la autoinmolación, es decir, cómo tú emites ideas que no van a ser aceptadas, que en un momento determinado van a verse de forma sospechosa, y por otra parte, hablo de la tensión, hay esa autoinmolación, y por otra parte hay también un deseo de regeneración constante, ¿no? ¿Cómo vives tú esa tensión entre decir lo que la gente quiere callar, lo que la gente quiere olvidar, lo que la gente no quiere permitir? Decir eso, y por otra parte ese deseo que por otra parte, perdona, es muy propio de don Julián, ¿no? Al final el mito de don Julián es el traidor que... Bueno, no hay que confundir la creación literaria con el ensayo. En España ha habido una mala percepción, por ejemplo, de reivindicación del conde don Julián, que es una agresión onírica, una agresión esquizofrénica, pero nos movemos en un terreno literario. Y otra cosa es mi pensamiento crítico. Es decir, es un disparate tomar textualmente lo que yo digo en don Julián como expresión de mi pensamiento. La literatura no es esto, es decir, la literatura es otra cosa. Es decir, no se puede reducir, hay un elemento de ensueño, de fantasía, de agresión, etcétera, de pulsión que el pensamiento crítico no admite. O sea, yo he distinguido perfectamente lo que es la creación literaria, por un lado, en la que no acepto ninguna norma, ninguna regla que estipule una normatividad, porque la creación no admite normas y no admite reglas. Otra cosa es el pensamiento crítico. Es decir, para mí son dos campos totalmente muy delimitados. Es decir, por eso me parece muy peligroso confundir el pensamiento crítico con lo que es una creación literaria.
De todas formas, tu posición respecto a la cultura española en algunos momentos ha creado, digamos, una polémica fuerte, ¿no? Por ejemplo, el famoso artículo Vamos a menos, ¿no? que creó. En realidad, muchas intervenciones tuyas, en muchas intervenciones tuyas se da ese proceso, ¿no? Por una parte la polémica, pero por otra parte ese sentido creativo de construcción, ¿no? de decir, bueno, en realidad lo que mueve a este artículo es precisamente construir una nueva realidad cultural, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo lo que llamaba la atención del lector, concretamente de este artículo Vamos a menos, era la independencia crítica. Es decir, en nuestra época resulta muy difícil mantener la independencia en una sociedad que lo fagocita todo, y el intelectual, yo creo que debe luchar continuamente por mantener esta fuera de los poderes, no solo económicos y políticos, sino los poderes de la prensa, de la información, etcétera. Es decir, hay aquí una labor del escritor de conservar su propia independencia dentro de este sistema que fagocita, digamos, a los intelectuales. Uh-huh. ¿Crees, Juan, que el hecho de renunciar por parte de la literatura española de estos últimos años, de renunciar a la crítica, la ha hecho caer en uno de los peores valores del sistema, que es el consumo? Es decir, se puede pensar que lo mismo que la realidad se ha convertido en un gran centro cultural, en un gran centro comercial, la literatura se ha convertido también en un centro comercial. Bueno, hay que distinguir muy claramente lo que yo llamo entre el texto literario y el producto editorial. Me llamó la atención, alguna vez no miro muy poco la televisión, sobre todo los supuestos programas culturales, pero me llamó la atención de un escritor que decía mi producto, su libro ya decía directamente era el producto. O por ejemplo, he oído también en televisión decir, he escrito este libro para ser llevado a la pantalla, etc. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no ha escrito directamente un guión? En fin, nos encontramos en este tipo de situación. ¿Cuál es la diferencia entre el texto literario y el producto editorial? La diferencia es muy clara. El texto literario obliga a volver sobre sí mismo. Es un texto que ofrece resistencia. Es decir, si entras en un mundo en el que todo ya lo conoces, todo te lo dan como pan comido, pues realmente es tratar con gran desprecio al lector. Es decir, es despreciar la inteligencia del lector, que debe enfrentarse al texto y conquistarlo poco a poco mediante la lectura, mediante una lectura crítica. Es decir, la mayor parte de estos productos editoriales pues, son como las hamburguesas de nuestras hamburgueserías, es decir, que se digieren, se comen y se evacúan sin dejar huella. Es decir, ¿quién puede escribir sobre lo que un ganador del premio Planeta de hace 10 años? Es decir, que son perfectamente... Son productos comerciales que no tienen la menor incidencia en el pensamiento crítico, ni en la realidad cultural ni literaria del país. Sin embargo, es decir, tu literatura, tu pensamiento se dirige exactamente al lado opuesto, ¿no? Que es fundamentalmente perturbar al lector, tú lo estabas diciendo ahora, ¿no? Es decir, la literatura como perturbación del lector. ¿No hay una tradición española precisamente de esa perturbación al lector, de esa perturbación crítica? Cernuda, Larra, Blanco White, ¿no pretendían precisamente eso? Sí, totalmente. Has citado 3 ejemplos muy claros. Es decir, para el pensamiento de Larra, para mí es fundamental. Yo creo que también lo decía ayer, que no hay como leer a Larra para interpretar correctamente lo que está ocurriendo en nuestros días. Es decir, Vuelva usted mañana, hay una serie de artículos de Larra donde puedes ver la corrupción, el pasotismo, el desprecio a la cultura,
Es decir, son los mismos de ahora. Es decir, ahora me acabo de enterar, en fin, no hace ni media hora, de que una declaración de la alcaldesa de Madrid diciendo que el descubrimiento de los huesos de Cervantes, los restos de Cervantes, será un motivo para atraer el turismo a Madrid. Sí. O sea que estamos en estas. Es decir, en lugar, y además, bueno, esta preocupación por buscar los restos de Cervantes, cuando sería lo interesante es buscar la vida de Cervantes, la vida oscura de Cervantes, la pobreza en la que vivió Cervantes hasta el éxito de Don Quijote, es decir, la miseria en la que vivió, su estancia en la cárcel. Es decir, todo esto no se analiza. Es decir, en lugar de estudiar bien la vida de Cervantes, se están buscando con georradares los restos de Cervantes. Y esto para atraer el turismo. Bueno, aquí tenemos un ciclo perfectamente cerrado donde la literatura conduce a esto, a atraer turistas y recaudar dinero para las exhaustas cajas de caudales de nuestro país. Por lo tanto, la literatura, y también estos años y más allá de esto que comentabas, ciertamente de los restos de Cervantes, la literatura se ha convertido en parte del espectáculo. ¿A ti te parece que la literatura se ha convertido en eso? Se ha convertido en un espectáculo, pero esto ya viene de lejos. Yo desde que empecé a escribir lidiaba con dos problemas. Por un lado, la censura, y por otro ya la comercialización que empezaba. Yo recuerdo una visita que hicimos Sánchez Ferlosio y yo a Juan Manuel Lara, cuando aún ya había creado el Premio Planeta, etcétera, y yo presenté una novela que escribí cuando tenía 24 años o 23 años, Duelo en el Paraíso, y Ferlosio una novela que yo leí que luego no publicó, se llamaba El Fontanero. Entonces Juan Manuel Lara nos recibió con 2 horas, 1 hora de diferencia, y a la salida nos explicamos la entrevista. Entonces a mí me dijo, muy textualmente, puesto que trataba de los niños durante la Guerra Civil, me dijo, los niños no son comerciales, me dijo. O sea, tuvo allí un primer aviso de lo que guiaba los criterios de los grandes premios literarios. En cuanto a Ferlosio, fue mucho mejor, le dijo, usted escribe bien, pero que muy bien, hasta que demasiado bien. Y entonces le sugirió que en lugar de hablar de lo que trataba la novela, pues usted que va a Italia, un muchacho español que conoce a una chica italiana y usted con su estilo, usted me llegará a hacer un Pombo Angulo, le dijo. Pombo Angulo era un escritor de éxito en aquella época, y o sea que lo que proponían a un escritor de la talla de Sánchez Ferlosio era como modelo llegar a ser un Pombo Angulo. En fin, ya estaban sembrados los gérmenes de lo que vemos hoy. En cualquier caso, Juan, la literatura se ha convertido en un espectáculo, pero ¿hasta qué punto el mundo de la edición española, y tú lo estás diciendo, no ha favorecido durante todos estos años esa senda, quiero decir, esa senda que recorre la literatura? Es decir, ¿hasta qué punto no se han despreciado libros que verdaderamente apostaban por la literatura y se han beneficiado libros que apostaban por el mercado, por ejemplo? Bueno, es una lucha a contracorriente, pero estoy intentando, cuando leo libros de verdadero valor por escritores mucho más jóvenes que yo, pues hago lo posible para rescatarlos y para llamar la atención sobre ellos, porque lo que atrae la luz de los focos es realmente una literatura muy mediocre o producto, es decir, que ya no es la propuesta literaria, sino el tema. Lo que cuenta es el tema, esto trata de esto trata de lo otro, en fin, es un retrato de tal realidad, y no se habla para nada de la creación literaria. Es decir, esto, lo que adolece en nuestra prensa supuestamente cultural es que hay muchas entrevistas y muy poco pensamiento crítico. Es decir, todo es la entrevista, la foto del autor, etcétera, y no hay una reflexión crítica como en esta tradición de Larra, Blanco White, Azaña, Cernuda, etcétera.
¿Qué papel crees tú que han jugado los medios de comunicación precisamente en hacerse eco de una literatura más orientada al consumo respecto a libros que han ido apareciendo y autores? ¿Tú crees que apostaban fundamentalmente por el hecho literario en sí? ¿Tú crees que la prensa literaria, la prensa cultural de esta época también ha formado parte de atizar ese espectáculo del que estábamos hablando? Bueno, la tradición es muy larga, es decir, yo a veces he recibido críticas demoledoras en la prensa que demostraban que diciendo, recuerdo una crítica que apareció en el periódico en el que colaboro sobre las virtudes del pájaro solitario, que era una maravilla, en fin, se puede conservar como una pieza, pero hay que verlo, esto siempre ha sido así, es decir, yo preparaba un ensayo largo sobre la regenta y se me ocurrió buscar en archivos lo que se había escrito en el momento de la aparición de la regenta. Ahora todo el mundo reconoce a la regenta como la mejor novela española del siglo XIX. Bueno, pues cito textualmente los críticos estrellas de la época. Lo más pesado que se ha escrito desde el comienzo de la era cristiana. Firmado por fulano de tal, el crítico estrella de la época. Otro. ¿Padece usted insomnio? Compre la novela de don Leopoldo Alas Clarín y a partir de la tercera página le entrará un sueño invencible que... Y sigue la crítica. Bueno, hay que saber que esto ha ocurrido siempre. Es decir, la inteligencia no abunda excesivamente y el sentido crítico tampoco. Y esto ocurre así desde que la prensa existe. O sea que no hay que tomarlo como algo que solo nos afecta ahora, sino que ha afectado también a otras generaciones. ¿Eres pesimista en este panorama o eres, en este panorama al que hay que sumar la cuestión tecnológica, eres optimista o eres pesimista respecto a la lectura? Y ya que estamos además en Casa del Lector. Yo decía que soy a la vez pesimista y optimista. Pesimista porque es cierto que la juventud ahora se siente mucho más atraída por la tecnología que por la lectura, pero precisamente por eso pues hay un núcleo, lo que observo, hay un núcleo de lectores de verdad y en el que la novela, por ejemplo, va a desempeñar a lo largo un papel como el que ha desempeñado la poesía en los últimos 50 años. Hablabas hace un momento de Lara y bueno, me gustaría hacer un poco de sociología literaria. Me gustaría que contaras, por ejemplo, qué relación tenías, ya que nos vamos preparando para empezar a adentrarnos en tu obra, qué relación tenías en tus años juveniles con los escritores de tu ciudad. Por ejemplo, eras muy amigo de Ana María Matute. ¿Qué relación posterior tenías con Castellet, con Barral, con Gil de Viedma? Que me hablaras un poco de eso. Era amigo de... Bueno, Ana María Matute la conocí el año que yo entré en la universidad porque tomamos lo que se llamaba entonces el tren de Sarriá, que era el metro que iba del barrio de Sarriá a la Plaza Cataluña. Y entonces ella había publicado ya una novela, Lo Sabel. Yo tenía entonces 14 o 15 años. Y la admiraba enormemente, además era una mujer muy agraciada, muy bella y con un gran don de simpatía, etc. O sea, la conocí, fue digamos la primera escritora con la que traté de verdad. Luego me hice muy amigo del círculo de José María Castellet, de Jaime Gil de Viedma y también en Madrid con Sánchez Erlosio, que fue uno de mis amigos en aquella época. Sí, te iba a preguntar además, un poco después, publica Ferlosio El Jarama, y para vosotros El Jarama fue una novela importante, quiero decir. Obviamente, una novela que acabó de alguna forma, se la ha considerado como una expresión del realismo. En realidad, lo que hay allí es una reproducción del habla madrileña de aquellos años absolutamente prodigiosa. Una reproducción que hallamos, por ejemplo, también en Recuento, la novela de mi hermano Luis, donde la reproducción del lenguaje, hay un capítulo sobre los militares,
la reproducción del lenguaje es absolutamente prodigiosa. Es decir, hay que, más que como realismo crítico, hay que analizarlo como expresión del habla popular. Y Juan, y con Barcelona, lo hemos estado hablando antes, pero me gustaría que la gente que ha llegado aquí considerara esa idea que tú tienes de independencia, de las Ramblas y todo esto. Con Barcelona, ¿qué relación has tenido? ¿Qué relación tuviste entonces? ¿Qué relación tienes ahora? Bueno, cuando era joven yo venía de la Barcelona burguesa, católica, fui educado dentro del nacionalcatolicismo. En fin, me he pasado 3 años enteros saludando el brazo en alto y cantando Guerra a la hoz fatal y al destructor martillo, viva nuestro caudillo y la España imperial. Me he pasado 3 años cantando eso. En fin, cuando tenía desde los 8 o 9 hasta los 12, bueno, esto obviamente deja huellas. Digamos, luego, cuando al terminar el bachillerato, primero en los jesuitas y luego donde sufrí la insoportable educación católica, apostólica y romana de aquella época, que no era un estudio libre como puede haber ahora, sino que era una imposición dogmática ligada absolutamente al régimen de Franco, pues cuando empecé a descubrir la literatura y luego la vida que estaba al margen, para mí era el barrio chino. Es decir, que al llegar a la universidad, lo único que hacía era con un par de amigos íbamos allí al Molino, al Sevilla Concert, a la Venta Andaluza, etcétera, que era como una válvula de libertad en aquellos tiempos. Es decir, que desde entonces cogí un cierto cariño a esta Barcelona baja y entregada, donde había en efecto la prostitución, pero al mismo tiempo una realidad social muy intensa que me llamó la atención desde joven. Es decir, que cuando volví, después de un largo exilio, porque durante bastantes años me era muy difícil regresar a España por problemas políticos, cuando vivía en París, y cuando regresé a la muerte de Franco, me decepcionó mucho porque estaba acostumbrado a la vida en París, donde en mi barrio era un barrio multiétnico, ya hablaremos de esto, donde gente llegada de todos los horizontes y de todos los países, y llegar a España, encontrar un sitio solo habitado únicamente por españoles, me pareció terrible. Es decir, me parecía una sociedad muy sosa, sin diferencias, etc. Es decir, me había acostumbrado a esto, o lo callé y luego en Estados Unidos, donde cada persona de Nueva York viene de algún sitio. En fin, allí a nadie se le ocurre criticar el acento de otro, porque todo el mundo tiene acentos distintos, pueden ser acentos chinos, de afroamericanos, etcétera, es decir, de todas las culturas y de todos los países. Es decir, y por eso cuando empezó a surgir el problema del Estatuto catalán, yo escribí un artículo diciendo que me declaraba independentista de la Rambla, del Raval y de las Riberas. Si estos barrios se proclamaban su independencia, yo también me sentiría muy a gusto dentro de este pequeño islote independiente. ¿Y tu relación con Barcelona hoy cómo es, Juan? Bueno, lo que ocurre es que está con la invasión turística que está ocurriendo, todo se está convirtiendo en un parque temático. Te hablaba recientemente de este artículo magnífico que salió por una vez en algo interesante en El País Semanal de Pablo Ordaz sobre Venecia. El retrato que hacía de Venecia es el retrato que está ocurriendo ahora en Barcelona, va a ocurrir en el centro de Madrid, está ocurriendo también en Marrakech, etc. Es decir, es un parque temático. Tus primeros libros describen una trayectoria que iría desde un realismo poético, al principio, hasta lo que podíamos llamar ese realismo crítico. ¿Hasta qué punto no se trataba de desvelar en ellos la realidad oculta por el franquismo? A fines de los años 50, a raíz de mi servicio militar en un regimiento de infantería donde
Yo era sargento de las milicias universitarias y me tocó hacer la milicia los 6 meses por no haber concluido mis estudios de ciencias políticas y de derecho. Todos los reclutas de la compañía en la que yo era sargento venían de Almería y de Murcia, que eran las regiones más pobres de España en aquel momento. Y esto me impresionó mucho, el desamparo social, el desamparo en todo lo cultural de estos muchachos, casi todos analfabetos, que no tenían la menor idea. Llegaban a Barcelona, la Barcelona de aquellos años, imagínense, hablaban de Barcelona como un español de aquella época podía hablar de París o de Londres o de Nueva York. Es decir, para ellos era un mundo, el descubrimiento. Bueno, fueron estos reclutas los que me inspiraron la idea de ir a Almería, a Campos de Níjar, etcétera. Y la realidad del mundo de la España subdesarrollada de aquella época era aterrador. Era peor era una situación tercermundista donde había lepra, donde había bueno, todo tipo de lacras sociales, etc. Entonces, yo procuré en Campos de Níjar hacerlo de tal manera que jugar con la censura. Y lo hice, en efecto, el libro no podían cortarme ninguna frase. La atmósfera que daba una impresión de una situación de abandono, de pobreza, etc., pero no podían agarrarse a una frase concreta. Yo dejaba caer de vez en cuando, por ejemplo, había un café donde había una foto, y yo le decía, pues de Hitler, Mussolini, Franco y Salazar. Bueno, lo dejaba caer así. Esto a lo mejor lo tomaban como algo, o las pintadas en las paredes de Franco, en un momento en un paisaje desolador, etc. Es decir, cuando el libro pasó, yo me sentí muy orgulloso o sea, había logrado engañar al censor. Y esto, durante un tiempo me sentí muy bien, aunque llegó un momento que dije, he engañado al censor porque me he autocensurado. Tuve una crisis en un momento dado a partir de los relatos de Para vivir aquí, de Campos de Níjar y La Chanca, estos testimonios, de darme cuenta de que si había cumplido como ciudadano, no había cumplido como escritor. Es decir, que una cosa es muy distinta, es decir, el objetivo de los escritores de mi generación en aquel momento era mostrar la realidad oculta por la prensa, en una prensa que solo hablaba de inauguraciones de su excelencia el jefe del Estado o de corridas de toros o partidos de fútbol, pues mostrar en nuestros libros la realidad que había sido escamoteada al público. Pero, ya te digo, en un momento dado empecé a dudar de decir que si había cumplido como ciudadano, no estaba cumpliendo como escritor. Te referías ahora en estos libros de viaje sobre Almería, en realidad estabas construyendo un topos que va a ser fundamental en toda tu obra, que es el sur, ¿no? En estos momentos, el descubrimiento de Almería, esos libros sobre Almería, pero que después ese sur se va a trasladar a Marruecos, a lo árabe, ¿no? En realidad, en la construcción de este topos, ya hablaremos después también, retomaremos este tema, cuando hablemos de Masbara sobre todo, pero ¿qué intentas con esa creación del topos, el sur? Bueno, era una situación de equilibrio, es decir, al llegar a Almería, que en aquella época pues no había sido, la costa no había sido, por ejemplo, destrozada como ahora, pero era hallar un punto de equilibrio entre la admiración estética por un paisaje de una belleza sobrecogedora y al mismo tiempo una indignación moral por las condiciones de vida de sus habitantes. Si solo hablaba de las condiciones de vida de sus habitantes, pues hubiese sido un panfleto. Si solo hablaba de la belleza sin manifestar mi solidaridad o la indignación ante la pobreza
reinante, pues hubiese sido también pues, un esteticismo insoportable. Es decir, lo que de alguna manera logré en Campos de Níger fue un equilibrio entre los dos elementos. Es decir, había una tensión. Siempre me acuerdo de una frase de uno de mis autores preferidos, que es Scott Fitzgerald, que está en La Grieta de Crack Up, y dice: el sello de la inteligencia es poder fijarse en dos ideas opuestas sin perder la capacidad de funcionar. Y tiene toda la razón del mundo, es decir, el poderte fijar en dos ideas y al mismo tiempo sin perder la contraposición o la chispa que brota de esta contraposición. Hablamos, Juan, de Sánchez Ferlosio y el Jarama como una lectura importante, y ahora me gustaría, por seguir avanzando, que nos hablaras de tu relación con Luis Martín Santos y la aparición de Tiempo de Silencio. Bueno, yo no llegué a conocer a Martín Santos. Leí con retraso Tiempo de Silencio, digo con retraso porque no pude publicarla en la colección que yo llevaba, que era lector de Gallimard en los años, desde fines de los años 50 hasta mediados de los 60. Hice traducir una veintena de novelas españolas, desde Valle Inclán hasta autores de mi generación. Y Carlos Barral la envió a la edición Disseu y pero en fin, cuando la leí me impresionó mucho porque era como si el Jarama había puesto un punto final a una escuela, la escuela de la mirada por un lado, y por otro lado llevado la reflexión del lenguaje a sus últimas consecuencias. En cambio, el Tiempo de Silencio abría una nueva etapa. Precisamente esa nueva etapa se basa en algo que tú viviste de una manera muy intensa, y es el cansancio del realismo, ¿no? Estamos ya en París. Tú te has referido a tu labor en Gallimard, que fue una labor absolutamente ejemplar respecto a la poesía, a la novela española de tu tiempo y a la novela española en general, a la literatura española, pero se empieza a manifestar en ti un cansancio del realismo. Y a la vez ese cansancio del realismo, o a ese cansancio del realismo, le vienen una serie de respuestas, sobre todo por una serie de lecturas que tú haces en ese momento, que tienen que ver con lingüística y con el formalismo ruso. ¿Podías hablarnos de esto un poco? Bueno, en los años 60, es decir, hasta entonces había enfocado la creación literaria sin plantearme el problema de la especificidad de la creación literaria. Para ello había que estudiar la lingüística y la poética. El descubrimiento de los formalistas rusos del Círculo de Praga, de Bakhtin, de Benveniste, etcétera. Para mí, durante 3 o 4 años, leí más libros de lingüística y de poética que novelas o poesía. Es decir, esto me permitió ver la evolución literaria, es decir, lo que me enseñaron esto es que la creación, la historia de la literatura es una sucesión dialéctica de formas en la que la forma nueva no aparece para expresar un tema nuevo, sino para sustituir una forma antigua que ha caído en desuso. Esto para mí fue un elemento clave de darme cuenta de que sin elemento de novedad en el proyecto creativo, pues la obra de arte desaparece. Es decir, lo que debe aportar un escritor al árbol de la literatura es siempre aportar algo nuevo, que no existía antes de él, no por el tema, sino por la propuesta literaria, porque son cosas totalmente distintas. Es decir, todo lo que he hecho a partir de Señas de Identidad hasta Telón de Boca son propuestas literarias distintas. Cada novela no es que cambie de tema, cada novela tiene una propuesta literaria distinta. Esto lo debo, digamos, a la reflexión crítica de aquellos años, que me hizo ver, digamos, tomar una distancia. Lo que pasa es que llegó un momento, al entrar en Chomsky, me di cuenta que
tenía que hacer dos cosas, convertirme o ser un novelista, que es lo que quería, o convertirme en un lingüista. Y allí me detuve. Pero en fin, asimilé lo que había que asimilar para mi propio proyecto literario. Una forma que ha caído en desuso, para ti empieza a ser ya el realismo y, naturalmente, buscas formas nuevas de literatura, ¿no? Ese algo nuevo que decías antes, y nace Señas de Identidad, reivindicación del conde Don Julián, y Juan sin tierra, lo que llamamos la trilogía del mal, ¿no? En Señas de Identidad, por ejemplo, las novedades es que los esquemas simétricos y rígidos de la novela tradicional se vienen abajo, se ven subvertidos por una, digamos, naturaleza multiforme. Aparece el fragmento, aparece la desdramatización del suspense, por ejemplo, se anulan las leyes lógicas que tanto abundaban en el realismo. Todo esto está dentro del ambiente de la época, es un ambiente de vanguardia. Enseguida se empieza a asimilar estos libros con movimientos de vanguardia franceses, el Nouveau Roman o con grupos como el tel quel, ¿no? Sin embargo, a mí me da la impresión de que tú en esto, hablaremos un poco de esto más adelante, pero en realidad lo que tú haces es buscar ese algo nuevo dentro de la tradición literaria española. No es tanto mimetizar lo que están haciendo los novelistas de vanguardia franceses de esa época, como buscar en la tradición literaria española esa forma, ese aliento nuevo, ¿no? No tuve ninguna relación con, en fin, conozco la obra de Rob Grillet y de otros escritores de la época, Claude Dollier, etc. Pero, en efecto, Don Julián, el fruto de Don Julián fue una circunstancia personal muy dura, que era encontrarme que la totalidad de mi obra estaba prohibida en España, que la prensa me insultaba. Hice una lista en un sitio de los insultos que había recibido, más conocido en las comisarías que en las librerías: gánster de la pluma, gigoló internacional, en fin, todo tipo. No pueden ustedes imaginar el tipo de insultos que me hicieron a raíz de la proyección de un filme en la presentación de Campos de Níger en Italia y del robo de la película por las autoridades franquistas, que luego la presentaron en televisión, etc. En fin, me encontraba que estaba atacado de esta manera en la prensa española, y que al mismo tiempo me había visto mezclado en un problema interior de la lucha del Partido Comunista entre Semprún, por un lado, y Claudín, y con Santiago Carrillo, que aprovecharon el hecho de que yo había escrito un artículo en el Express diciendo de que España, no me equivoqué en absoluto, el 1 de abril de 1964, es decir, que era el 25º aniversario de la victoria de Franco, pues publiqué un artículo en el Express diciendo que España estaba cambiando, que por la llegada de millones de turistas y la salida de millones de inmigrantes que iban a Europa y conocían el mundo democrático, estaban cambiando la sociedad española, y que el régimen no iba a caer por una revolución como predicaba el Partido Comunista, sino que la transformación de la sociedad iba a arrinconar el régimen como una antigualla, y este régimen se derrumbaría. Esto es lo que escribí yo en el año 64. Bueno, esto me valió ser atacado a la vez por el Partido Comunista. Entonces me encontré en la situación de que estaban atacando mi artículo en todas las células del Partido Comunista, y al mismo tiempo la prensa española me estaba insultando. Es decir, como no podía viajar ya al sur de España, me fui a Tánger, y allí, contemplando la costa española, me salió, por un lado, estaba leyendo la floresta de leyendas heroicas españolas de don Ramón Menéndez Pidal, y por otro lado fue un verso de Lermontov el que me abrió la inspiración de Don Julián. Estaba en el mirador de la Jafa en Tánger, contemplando la costa española, y de repente el verso de Lermontov
que fue enviado, Lermontov, yo soy un admirador de la literatura rusa del siglo XIX, soy un fanático. Bueno, pues Lermontov, que el zar lo envió como Putin más recientemente a matar chechenos al Cáucaso, pues escribió un poema maravilloso que decía literalmente: adiós a ti, del ruso sucia patria, país de encomenderos y de esclavos, adiós guerreras azuladas, adiós al pueblo por ellas sojuzgado. Quizás yo, tras el Cáucaso erguido, esconderme podré de tu tirano, de sus ojos que todo lo escudriñan, de su oído que nada escucha en vano. Entonces lo traduje mentalmente, por esto digo romántica, lermontovianamente, recítas: adiós, madrastra inmunda, país de siervos y señores, adiós, tricornios de charol, adiós, pueblo que lo soportas. Quizás yo, tras el mar del estrecho, esconderme podré de tus guardianes, de tus ojos, de tu tirano, de sus ojos que todo lo escudriñan, de su oído que nada escucha en vano. Es decir, aquí ya me salió directo todo esta agresión onírica, esquizofrénica de don Julián. Pero digo, hay que tomarlo como una... Si la agresión parece excesiva, es que la situación que estaba sufriendo en aquel momento también era excesiva para una persona normal y corriente. Hablamos entonces de la tradición. ¿Tú no crees que la literatura, en cualquier caso, es algo que no está momificado? Es decir, que no es algo sólido sobre lo que no se puede moldear. ¿Tú no crees que la literatura, al final, tiene ese carácter de palimpsesto que tú tantas veces has dicho, ¿no? Es escribir sobre lo que otros escribieron? ¿Y tú no crees que en realidad lo que buscamos en la literatura antigua es el aliento moderno? Por ejemplo, tú hablabas de don Julián. Don Julián no se puede entender sin Góngora, por ejemplo, ¿no? Bueno, en cada uno de mis libros, a partir de don Julián, hay una relación muy estrecha con algún escritor español, ya sea de la Edad Media, ya sea de tiempos más recientes. Es decir, en don Julián pues es muy claro que la invocación continua a Góngora, y cada uno de mis libros se relaciona con alguien, con un autor concreto con el que establezco un vínculo vivo. Hablabas hace un momento de Barcelona, pero tú también has vivido en Madrid, en París, perdón, y tienes una relación con esa ciudad. Te hemos visto criticar, me acuerdo de el libro que escribió Jordi Carrión sobre ti, de criticar, como decía Jordi, a ese París, digamos, prestigiado literariamente, y tú irte a otro París que tiene menos prestigio y del que un poco has hablado antes. La suerte inmensa de vivir en un barrio, el barrio del Sentier, que en realidad abarca el distrito segundo, el 10º y el 18º, que es un barrio heteróclito. Cuando yo llegué, pues los comerciantes eran armenios y judíos, había una colonia árabe, luego fueron poco a poco llegando los turcos, los hindúes, los pakistaneses, y era un barrio maravilloso para mí. Es decir, era donde salía a pasear y entraba en uno de los pasajes cubiertos que cantaba Baudelaire en el siglo XIX y sobre los que escribió un maravilloso ensayo Walter Benjamin. Pues paseaba y estaba en un sitio, estaba en Turquía, cambiaba de lugar y estaba en Pakistán, en otro lugar estaba en la India. Es decir, qué maravilla la vuelta al día en 80 mundos para apropiarme del texto de Cortázar. Pues era una maravilla para mí. Es decir, yo siempre, en fin, la experiencia, en fin, el vivir en el Sentier me procuró una educación que no podía procurarlo en ninguna universidad en el mundo. En fin, el contacto
con gente procedente de todos los países, con culturas distintas, con etcétera. Es decir, me amplió completamente la visión. Y digo, era una educación que no me podía procurar ninguna universidad, ningún estudio. Era en contacto con la vida. Es decir, en lo que decía, creo que era el Ifor, es decir, la espiritualidad no ha brotado nunca de los concilios ni de los dogmas, sino de las entrañas de la vida en creación y movimiento. Qué expresión tan concreta de la realidad que era la que vivía yo en los años, los 40 años en los que viví en París. En esta época se produce el boom de la literatura hispanoamericana. Tú has señalado luces y sombras en García Márquez o en Julio Cortázar. Y, sin embargo, la presencia, por ejemplo, de Carlos Fuentes y después de Octavio Paz, para ti ha sido importante. Bueno, también quiero decir, yo he releído, porque hay que releer. En fin, la relectura, pues, por ejemplo, de novelas como La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, es una maravilla. Me gustó cuando la leí, cuando la volví a releer, me pareció una obra absolutamente genial. Como son las obras de las grandes novelas de García Márquez. Es decir, con Carlos Fuentes tuve una relación amistosa muy intensa, igual que con Octavio Paz. Y los dos, de alguna manera, influyeron en mí. Octavio Paz por su gran poesía y al mismo tiempo por su reflexión crítica. Es decir, hay que leer los ensayos de Paz y es una pena que en España no haya habido un equivalente como él. Es decir, un poeta que haya sido al mismo tiempo un gran... Cernuda lo fue de alguna manera, pero no con la dimensión de Octavio Paz. Es decir, cuando decía que a los críticos les falta imaginación y a los escritores y a los poetas y novelistas pensamiento crítico. Es decir, tenía toda la razón del mundo. Es decir, en la crítica debe haber un poco de imaginación y en la creación un pensamiento crítico. Esto se lo debo al contacto fueron dos amigos con los que mantuve una relación muy afectiva, muy intensa. En cualquier caso, Juan, volviendo a la trilogía del mal, ¿tú no crees que se puede considerar como la ambición de un hombre, que eres tú, por someter a crítica todo lo heredado? Es decir, por someter a crítica su vida, su historia, su país, su sexualidad, su cuerpo. Sí, de alguna manera se puede. Hay muchas lecturas, cada obra admite una pluralidad de lecturas y no hay que enfocarla de alguna manera. Es decir, una de las desgracias de la crítica ha sido, por ejemplo, yo lo he sufrido esto a lo largo de los años. Cuando en mi época de juventud, mis amigos del Partido Comunista me decían: pero ¿dónde están los héroes positivos en tus novelas? Decía, tú haces la crítica de la burguesía, eres un gran crítico de la burguesía, pero ¿dónde están los héroes positivos? Y siempre me reprochaban la falta de héroes positivos. Luego, con la crítica cerrada feminista, cuando me reprochaban, decían, en sus novelas abundan más los personajes masculinos que femeninos. En fin, no puedo escribir en función de la corrección política. Es decir, un creador no puede someterse a ninguna corrección política de ningún tipo, porque entonces el poder innovador de la literatura desaparece. Luego, igualmente he sufrido, recuerdo haber leído un libro escrito por un crítico gay diciendo de que en mis novelas no había la defensa del matrimonio homosexual ni... Lo siento mucho, yo estoy obviamente en favor de todo, soy totalmente feminista, soy en favor del matrimonio gay, pero no lo voy a meter en mis novelas. Es decir, digamos, es siempre este tipo de corrección que quiere imponer al creador un esquema. Es decir, esto recuerdo como ejemplo de esto, pues alguien me envió para que pasara un buen rato la crítica de un crítico australiano gay que descubría que Proust era homosexual.
después de leer atentamente, llegaba a la conclusión, pero le reprochaba también el que no había... En fin, son estos disparates que existen dentro de todas las ideologías y dentro de todos los sistemas cerrados. Es decir, la literatura es un campo abierto. Tú hablabas de que cada una de tus obras están guiadas por una lectura de la tradición literaria española. Por ejemplo, en Masvara, la presencia del arcipreste de Hita es fundamental, ¿no? En realidad, en Masvara lo que vienes a proponer es una apertura, un juego, una insumisión de reglas, como ocurre en el arcipreste, pero todo esto es una forma de aprender la realidad dentro del espacio luminoso de la plaza de la Semá. Y en realidad, ¿no crees tú que estás convirtiendo la plaza, la oralidad, en un símbolo de lo que es lo moderno, de lo que es la modernidad en esta novela? Bueno, debo decir, el origen de este ensayo, yo estaba preparando, una de las primeras veces que fui a Marrakech, estaba aún en Estados Unidos, fue a pasar unas vacaciones allí, y estaba preparando una lectura del arcipreste de Hita y se me ocurrió que el mejor lugar para comentar el arcipreste de Hita era la plaza Jemal Efna de Marrakech. Y entonces preparé una lectura del espacio de la plaza y se titulaba inicialmente Lectura del arcipreste de Hita en Jemal Efna. Finalmente lo dejé en Lectura del espacio de Jemal Efna y escribí yo mi librillo de buen amor, que es la novela Makbara. O sea que el origen fue un proyecto de un ensayo, contextualizar el mundo de los juglares de la época del arcipreste de Hita, aprovechándome la existencia de juglares en Marrakech en el siglo XX. En el siglo XX. Desde ese punto de vista, Masvara es para Masvara o en Masvara es fundamental la oralidad, ¿no? ¿Hasta qué punto la oralidad no está presente en toda la gran novela moderna? En Arno Smith, en Gada, en Joyce. Bueno, para mí es fundamental. Es decir, la mejor lectura de gran parte de mis libros es una lectura en voz alta, porque hay una prosodia, un ritmo. Puedo cambiar, es decir, he hecho algunas lecturas, por ejemplo, de paisajes después de la batalla y adoptando pues el tono, la voz bronca, la voz burlona, la voz, etcétera. Y siempre es una galería de voces. Y este concepto de la oralidad para mí ha sido fundamental. Y esto lo debo en gran parte pues, al descubrimiento, por un lado, de la lectura de Bakhtin sobre Rabelais y por otra parte, pues, la experiencia propia de la plaza de Jemal Efna. Pasamos a paisajes después de la batalla, donde... Bueno, aparece otra vez el barrio del Santieu. Las tensiones entre culturas que hay en Masvara se trasladan precisamente a París y a este barrio. Es un barrio que sufre una invasión lingüística, tú te has referido a ella. En realidad, Juan, ¿podemos pensar que la ciudad moderna es la ciudad del mestizaje? Yo creo que sí, es la ciudad del interculturalismo. Es decir, la novela Makbara fue muy mal, Paisajes después de la batalla fue muy mal recibida por la prensa francesa porque me reprodujeron el comentario de una persona, el director de la página literaria de Le Monde, diciendo «¿Por qué se prend-il pour parler de Paris de cette façon?» Hablaba del París meteco, de los inmigrantes, en fin, nada, eran los barrios donde se estaban creando, en fin, estas entrañas de la vida en creación y movimiento, y no hablaba de los Campos Elíseos, de la Place de l'Étoile, de Saint-Germain-des-Prés. Pero si hubiese hablado de Londres de esta manera, supongo que la crítica francesa me hubiese alabado y la crítica inglesa me hubiera silenciado. Bueno, es siempre lo mismo. Es decir, hay que saber apechar con la realidad.
Una de las maneras de ver estos libros sobre París es que en realidad frente a una visión clásica de Europa, tú ya veías que lo que había era una visión mestiza de Europa, ¿no? Que es en realidad la visión que tenemos de la ciudad ya en este siglo XXI. Es la realidad, es decir, ahora basta recorrer cualquier ciudad, barrios enteros, pues te encuentras con esto. Es decir, la naturaleza tiene horror al vacío y los trabajos que los indígenas no quieren realizar, los realizará siempre gente que vendrá de fuera. Es decir, esto en España ha sido así durante los años en los que de prosperidad que atrajeron pues una gran cantidad de inmigrantes de África, del Magreb, de la África subsahariana, etc. Es decir, esto ha sido así, lo es en Francia, etc. Por cierto, me llamó la atención en tu novela, en Mujeres que dicen adiós con la mano, es un conocimiento, me llamó la atención de los barrios de la banlieue, que yo conocía muy bien. Es decir, siempre me han interesado las zonas, digamos, de mestizaje, de mezcla de culturas, donde el francés era el idioma normativo, pero se hablaban todo tipo de lenguas. ¿Cómo ves, Juan, tú la Europa actual? Yo creo que hay que hacer un poco lo que yo seguí. Es decir, cuando mi barrio ya conocía más o menos un poco el alifato árabe y recuerdo que enfrente de la comisaría de policía que quedaba muy cerca de mi casa, alguien había escrito en la pared en árabe: policías sucios racistas. Pero los policías no se enteraron. Entonces la pintada seguía allí, yo disfrutaba con esa pintada, cada vez que pasaba me aseguraba de que tenía ganas de limpiarla para que se viera bien. Y bueno, pues, pero cuando llegaron los turcos empezaron a aparecer pintadas en turco y me sentí un poco extraño en el barrio, entonces decidí aprender el turco. Entonces había un centro hablé con un amigo que era un comunista turco. Me dijo: mira, yo conozco una asociación que muy cerca de tu casa, tú vas a ir allí y voy a pedir que te enseñen el turco. Y durante 2 o 3 años salía de mi casa a pasear, iba a esta asociación, y entonces los jóvenes me enseñaban a mí, lo cual me rejuvenecía porque estaba ya acostumbrado a ser la persona mayor que enseña a los jóvenes. Allí eran los jóvenes los que me enseñaban el idioma turco a mí. Es decir, este contacto me encantó. Y bueno, pues fue una manera también de aprovechar que los turcos habían venido al barrio del Sentier para aprender el turco. Yo no digo que todo el mundo se ponga a aprender el árabe o el turco o el urdú o los idiomas que puedan venir, pero sí que se puede aprender la cocina, una serie de cosas de las especies. Sí, hay alguna manera de aprender siempre algo de lo que nos aporta desde fuera. Hay una manera de aprender lo que nos aportan desde fuera, y también hay una manera de aprender lo que se nos aporta desde dentro, ¿no? Tú lo venimos diciendo durante toda la conversación, siempre has estado muy atento a lo que nos ha venido desde dentro y que se ha callado o que se ha ocultado, ¿no? Hablábamos hace un rato de cuánto texto de la literatura española pues ha sido silenciado por razones religiosas, por razones políticas. Un gran silenciado, aunque después no lo fue tanto, fue San Juan de la Cruz. Y una persona un poeta que para ti es fundamental en las virtudes del pájaro solitario y que además destruye su propio texto, ¿no? cuando lo engulle. ¿Qué relación tienes tú con la mística española? ¿Qué supuso para ti San Juan de la Cruz?
Bueno, tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz han sido dos autores que leo muy a menudo. Para mí San Juan de la Cruz es el poeta español que más querido me es. Realmente logra el milagro de la profundidad y de la sencillez. Es decir, con unos versos muy sencillos tiene esta polisemia increíble que permite leerlos de muchísimas maneras. Y los comentarios que hace San Juan de la Cruz a su propia poesía, en lugar de aclarar el contenido, lo complican. O sea, es interesante porque yo creo que también estaba destinado a desorientar también a los censores de la época que seguían de muy cerca lo que estaba haciendo. No hay que olvidar, lo decía ayer, que gran parte de los versos de San Juan de la Cruz se salvaron porque fueron las monjas que estaban con él las que memorizaron sus poesías y las salvaron así del olvido. Por hacer un repaso de alguno de tus amigos, Juan, cuando uno piensa dentro de la poesía española de los últimos años, cuando piensa en la mística, siempre recurre a José Ángel Valente, ¿no? También otro perturbador, un poeta incómodo en muchos sentidos. ¿Qué supuso para ti la amistad con Valente? José Ángel Valente era una persona de alguna manera difícil, pero tuve una relación de amistad muy fuerte con él por la admiración que sentía. Es decir, para mí en el siglo XX hay tres grandes poetas españoles que son el último Juan Ramón Jiménez, Cernuda y José Ángel Valente. Hay muy buenos poetas españoles, pero grandes para mí son estos tres. La poesía de José Ángel Valente de sus últimos libros es el primer poeta español que ha asimilado la lección de San Juan de la Cruz. Es decir, San Juan de la Cruz no ha tenido descendencia poética en España y el primer poeta claramente influido por San Juan de la Cruz es José Ángel Valente. Me refiero a los últimos libros de Valente. Se nos va echando un poco el tiempo encima y tenemos que hablar ahora de la cuarentena, Juan. Tu libro, tu novela de 1991, en el que abres un tema que va a ser recurrente en tu literatura, que es el de la guerra. Tu madre murió en la Guerra Civil Española y tu presencia en los conflictos armados de estos años ha sido constante. Estuviste en Sarajevo, estuviste en Chechenia. ¿Puedes hablar un poco de tu relación con la guerra? Bueno, mi primera experiencia bélica fue en Bosnia. Fue gracias a mi gran amiga Susan Sontag, la escritora norteamericana, que estábamos los dos en Berlín y me dijo: tienes que ir a Sarajevo. Yo seguía por la prensa lo que estaba ocurriendo allí, pero no me daba cuenta del grado de barbarie que significaba vivir allí. Yo estuve 3 veces durante el asedio, escribí el cuaderno de Sarajevo como un reportaje que apareció en El País, y la segunda vez me encontré con una situación mucho peor y en la que ya no había corresponsales de guerra, ya no era una noticia. Nunca olvidaré la noche del 5 de enero de 1994, me acuerdo porque es la fecha de mi nacimiento, que cayeron 380 obuses en la ciudad. No pude dormir ni un minuto, era un estrépito horrible. Estaba allí, y los gubernamentales, los bosnios, respondieron con 38 disparos de artillería a los sitiadores. El comunicado de un Profor decía: nutrido intercambio de fuego de artillería. Allí me di cuenta del engaño, de la manipulación de la realidad. Es decir, yo después de la guerra de Bosnia ya no me creo nada, porque la ocultación a la que asistí era de
la forma como los militares ingleses y franceses participaban en el asedio, porque eran proserbios, de vergüenza. Es decir, hubo una reunión de Le Monde Diplomatique después, donde hice una lista de todas las cosas que yo podía afirmar que había sido testigo y que contradecían la versión oficial, como el hecho que ocurrió cuando una gente que se escapó atravesando, para pasar a la parte bosnia, atravesando el aeropuerto controlado por la Fuerza de Naciones Unidas, cuando iluminaron las pistas para que los serbios dispararan contra los fugitivos. Cosas así. Es decir, era el horror ante la mentira, ante la ocultación de la realidad, cuando veías, por un lado, que estaban los sitiadores hablando de como el paralelo entre el lenguaje de la falange española y el lenguaje del nacionalismo serbio era sobrecogedor. Estaban hablando de raza, sangre, destino histórico, enemigos, tal. Mientras que Sarajevo era la ciudad digamos, más culta, más abierta de los Balcanes, donde, por ejemplo, el secretario del presidente Izetbegovic, el presidente de Bosnia y Herzegovina, era el traductor de Albert Camus. El portavoz del ejército había estudiado cine con Jean-Luc Godard. Encontrabas y ver toda esta gente sometida a la barbarie y al mismo tiempo objeto de este escamoteo de la verdad, fue algo que me impresionó definitivamente. En el sitio de los sitios pues, sí. Recojo esta... Iba a decir que precisamente que la cuarentena tiene su... El tema de la guerra tiene su continuación en el sitio de los sitios, en el cuaderno de Sarajevo o en Paisaje de Chechenia, con Chechenia al fondo, ¿no? En todos ellos siempre está la figura de Dante y el infierno. Siempre está la figura de Dante y el infierno, ¿no? Y en realidad casi se opone tu novela, como tú decías, a la frivolización que podemos leer en las noticias si uno coge el periódico de esas, es decir, tu reportaje y el periódico, aparece ahí una frivolización total. Bueno, Dante, yo soy un lector de la Divina Comedia, la he leído y la he releído. Cuando tenía alguna dificultad con el texto italiano recurría a la magnífica traducción de Ángel Crespo. Pero es una obra absolutamente admirable, pero la visión del infierno es de una dureza terrible, es una sobrecogedora. Y a mí me llamaba la atención el contraponer la imagen del infierno del místico andalusí Ibn Arabi, donde resuelve el problema si Dios es bueno porque ha creado el infierno eterno para castigar con una brutalidad. Entonces, él encuentra la manera, dice, de la misma forma que hay seres aéreos como los pájaros, que hay seres acuáticos como los peces, o seres terrestres como los animales o el ser humano, pues hay seres ígneos que viven en el fuego su eterna felicidad. O sea que dice que si sacaran a estos seres del fuego sufrirían como sacar un pez del agua. Es decir, me pareció de una belleza esta manera de compaginar la creencia en un Dios y resolver este problema insoluble de si Dios es bueno, ¿por qué ha creado el infierno? En fin, esto nadie puede. En cambio, Ibn Arabi encuentra la manera de resolver esta contradicción entre la bondad de Dios y el hecho de que hay seres del fuego, que viven en el fuego su eterna felicidad. Sí, te iba a preguntar precisamente por la presencia de Ibn Arabi en la cuarentena. Pero seguimos avanzando y nos encontramos con que El sitio de los sitios, que a mí es una novela que me ha parecido siempre bellísima, en el sitio de los sitios hay una incertidumbre en cuestión de autoría del texto, ¿no? Y que en Las Semanas del Jardín hay una incertidumbre también interpretativa del texto, ¿no? ¿Cómo vives tú estas incertidumbres?
Bueno, es una diseminación de autorías. No hay que olvidar de... Aquí le debo mi deuda es enorme con Cervantes. No hay que olvidar que en el capítulo 9 de la primera parte, este capítulo prodigioso, donde nos enteramos de que se habla de los autores que sobre este caso escriben, es decir, que hay autores que están escribiendo sobre el caso de Don Quijote y de su escudero. Luego aparece el primer autor. La obra es presentada como una traducción del manuscrito arábigo de Cide Hamete Benengeli. Luego, en la segunda parte, se complica con la aparición del falso Quijote de Avellaneda, es decir, una diseminación de autorías que otorgan a Don Quijote, a la novela, la convierten en esta obra maravillosa y única de nuestra literatura. Es decir, pues esta diseminación de autorías existe en las Semanas del Jardín como existe también en el Sitio de los Sitios. Son autores que se ven a la vez personajes de otros autores. Es decir, los personajes de la novela saben que son a la vez personajes de otros escritos por otros. En las Semanas del Jardín, por ejemplo, se puede considerar que hay un acto creativo plurindividual, ¿no? Son una serie de personajes que se reúnen para hablar de una determinada vida. ¿No volveríamos en la Semana del Jardín a la plaza de la Yema en algún sentido? Es distinto, porque en un caso la relación era con el arcipreste de Ita, en este caso sería más bien con Cervantes y con Boccaccio, obviamente. Sí, sí. Otra novela tuya que a mí me parece especialmente importante, e incluso importante para los nuevos o los creadores de hoy, es la saga de los Marx, ¿no? En la saga de los Marx, es importante además por la exploración de las posibilidades del medio televisivo, ¿no? ¿Qué te interesa de un soporte como la televisión? Bueno, me parece que hay muy poca ambición en la gente que dice que escriben novelas para ser llevadas al cine o a la televisión. Yo al revés, en la saga de los Marx meto el cine y la televisión dentro de la novela, que es una cosa muy distinta. Es decir, la novela no está escrita para ser llevada al cine o a la televisión y el cine están dentro de la novela. Es decir, es Marx y su familia que asisten al derrumbe del sistema comunista, o sea, siguen milagrosamente vivos y ven en televisión lo que está ocurriendo. Y al mismo tiempo hay un rodaje de un filme sobre la vida de Marx y con su esposa y su familia, etcétera, sus hijas, una familia extraordinaria. En fin, leí atentamente de la totalidad de las obras de Marx. Tuve un problema porque a veces incorporaba frases de Marx dentro del texto, pero las frases, a diferencia, por ejemplo, en Las virtudes del pájaro solitario, introducía frases de San Juan de la Cruz. Y entonces esto me daba un impulso de belleza a la frase, continuándola. En cambio, con Karl Marx era frases un poco que tenía yo que las leía en español, en francés o en inglés, en las traducciones que conocía. Cuando veía bien lo que había dicho, pues redactaba la frase a mi manera, de forma de que no rompieran el ritmo de la prosodia de la novela. Pero aunque tiene una frase maravillosa que Octavio Paz la señaló, en el Manifiesto Comunista hay esta frase exacta, que es un verso en las aguas heladas del cálculo egoísta. Fíjense qué frase tan maravillosa. En fin, o sea, esto está en el Manifiesto Comunista. En fin, o sea, yo he procurado siempre alternar la lectura de Marx y el Manifiesto Comunista pues con la lectura de San Juan de la Cruz.
Bueno, tú te has referido a la presencia del cine prácticamente en toda tu obra, pero sorprendió mucho, Juan, que en El exiliado de aquí y de allá utilizaras el ciberespacio. El monstruo del Santier vuelve, y en esa vida póstuma el ciberespacio tiene importancia. ¿Qué valor le das a Internet, a las nuevas tecnologías? Voy a decir, estoy al margen de esto, he aprendido, gracias a los jóvenes, el mundo virtual. Es decir, yo sigo escribiendo a mano con una letra difícil, que me sale cada vez más pequeña. Por suerte tengo 2 o 3 personas que saben descifrarla y que me salvan, porque las imprimen en el ordenador. Yo vivo totalmente al margen, pero me ha interesado como fenómeno. En mi casa, en Marrakech, hay 3 muchachos que han nacido en casa, que los conozco desde que nacieron, y que los 3 son apasionados de Internet. Entonces aprendo bastante de ellos. Quiero decir, siempre hay que aprender de la gente joven, no solo los jóvenes deben aprender de la gente mayor, sino que a veces la gente mayor deben aprender cosas de la gente joven. Ha sido esto siempre mi perspectiva. Y por fin llegamos a Telón de Boca, donde parece que todo vuelve a reunirse. Hay una presencia tutelar, que es Tolstoy, y hay una voz en ese libro que nos recuerda al llanto de Pleberio por la muerte de su hija Melibea, ¿no? En Telón de Boca no ha muerto naturalmente Melibea, pero sí ha muerto Monique Lans, tu compañera durante tantos años. Y me gustaría preguntarte, en este texto bellísimo de Telón de Boca, me gustaría preguntarte también, como paso hacia lo que vamos a hacer mañana, tu relación con Monique, de qué manera tu experiencia después de la muerte de Monique constituye ese telón de boca, ¿no? No hay que personalizar, que digamos la literatura es otra cosa. Es decir, es un texto sobre, primero, el vacío que provoca la muerte, y luego el horror de la existencia humana. Lo que hay allí es por esto me identifico mucho con el soliloquio de Pleberio en la Celestina, el horror cuando increpa la creación. Yo he creado allí el personaje del demiurgo, este personaje que tiene atributos divinos, pero no es Dios ni tampoco es un ser humano, y es la increpación al demiurgo por haber creado al ser humano destinado a morir. Digamos, es como una rebelión metafísica contra el acto de la creación. Yo digo, en este aspecto, pues el modelo claro es el soliloquio de Pleberio en la Celestina. Y por último, no sé si podemos dar paso después a los oyentes, César, a los espectadores, pero hay una cuestión, Juan, que siempre interesa preguntarte, ¿no? Y es, digamos, como lector, ¿cuál es tu última pasión que has tenido? Sé que, por ejemplo, hace un par de años, o quizás más, estuviste releyendo otra vez muy a fondo todos los novelistas rusos. En realidad, ahora, ¿qué lecturas son las que te han apasionado? Bueno, cada verano suelo releer a un autor. Por ejemplo, hace 3 años leí la totalidad de Tolstoy. Hace 2 años leí todo Diderot. En fin, son autores distintos. Y luego, por ejemplo, este verano he releído por 4ª vez Don Quijote. Lo leí a los 25 años, lo leí a los 40, lo leí a los 60 y lo he leído ahora a los 83. Es decir,
y cada vez he encontrado elementos nuevos. Siempre es esta juventud que tiene la verdadera obra literaria, que en cada nueva relectura descubres algo nuevo. Es decir, yo leo, procuro estar al tanto, por ejemplo, pues, de lo que escribe la gente más joven, de la gente joven, para mí joven, de tu generación, etcétera. Y sí, pues he leído pues 6 o 7 escritores que me interesan mucho, que no son precisamente los más mediáticos, los que ocupan la luz de los focos, pero que son sí los más interesantes. Muy bien, pues si tenemos un minuto y si alguien quiere preguntar, pues por aquí. ¿Se ha sentido usted el Chomsky español? Si me siento español. Chomsky español, que si se ha sentido usted políticamente. Juan, que si tú te el escritor Chomsky. El Chomsky. Habla usted antes de Chomsky. Políticamente. Políticamente. Eso. Pero un momento, le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué le parece la incorporación hoy de la mujer a la literatura? Es que eso no ha hablado usted, la ha dejado pasada. Chomsky es un gran pensador y un gran... su obra sobre lingüística pues es un texto capital para la ciencia del lenguaje, y su radicalismo político pues no soy tan radical como él, lo encuentro excesivamente en fin, la experiencia de la edad me ha enseñado que todos los radicalismos son peligrosos. La siguiente pregunta que te plantea es el papel de la mujer en la literatura. Ahora se ha planteado un problema pero hay que tener en cuenta de que hay mujeres escritoras muy poco conocidas, que han sido enterradas. Ayer hablamos de Márquez Villanueva, que me descubrió Teresa de Cartagena. Yo no la conocía, era una escritora del siglo XV interesantísima. Por ejemplo, yo descubrí a María de Zayas, una escritora que tiene una página en uno de sus relatos, una contemporánea de Lope de Vega y de Quevedo, una relato diciendo: tomemos las armas y defendamos nuestros derechos, dice. Esto le dediqué un ensayo a María de Zayas. Y ahí dentro, si tomamos en los textos clásicos, pues hay escritoras árabes de la época preislámica interesantísimas. Hay Safo, obviamente, pues Safo de Lesbos, es decir, siempre ha habido una literatura de mujeres totalmente ninguneada, pero real, que ahora está saliendo a la luz, por fortuna. Bien. Buenas tardes. Ante todo, 1.000.000 de gracias por todo lo que nos aporta, o lo que a mí me ha aportado, desde luego. Yo quería hacer una pregunta. Me da un poco de pudor, me da bastante pudor, pero quizá porque no se ha explicado, Juan, nunca en este sentido. Quizás sea un buen momento para despejar la duda. Yo leí hace poco a Adonis en una entrevista, en un suplemento literario en el periódico en el que escribe, que decía que no había islam moderado, sino musulmanes moderados. En Marruecos, en el país donde pasa la mayor parte del tiempo, una gran parte del tiempo, efectivamente los musulmanes son moderados sobre los no moderados, pero no se considera que hay como una latencia, que probablemente sea el libro sagrado, el que puede cargar toda esa es decir, esa violencia que está latente puede salir en algún momento, y cómo vive esto allí, tanto en Marrakech como en Tánger cuando veranea, y si no habría falta que se expresase alguna vez más Goytisolo sobre los derechos humanos o lo que el monarca está haciendo allí.
Perdón, si no quiere contestar porque era una duda. Bueno, algunas veces gente me ha reprochado el hecho de vivir en Marruecos donde no se cumplen los derechos humanos, donde hay violaciones de derechos humanos. Pero según una estadística de la Human Rights Watch, solo hay 3 países donde no hay violaciones de derechos humanos, que son Noruega, Finlandia y no sé dónde, y Dinamarca, ya no recuerdo el tercero. Pues bien, da la casualidad de que no me apetece nada vivir en estos países. En fin, es decir, lo siento, es así. Es decir, no puedo por una... Obviamente, pues yo estoy por la defensa de los derechos humanos, pero contemplemos lo que está ocurriendo en nuestro propio país y no tenemos muchas posibilidades. En fin, no podemos dar lecciones a los demás. Yo siempre he buscado la crítica de lo propio y el respeto de lo ajeno en lo que tiene de respetable. Lo que tiene de respetable lo respeto, lo que no me parece respetable, pues obviamente no lo respeto. Bueno, pues Juan, ha sido un placer, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches.